Buenos días, estimados estudiantes de cuarto de secundaria. El tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, la primera fase. ¿Qué significa esto? ¿Quién va a ser el presidente ahora? El presidente de 1965 al 75 va a ser Juan Velasco Alvarado. En la diapositiva podemos observar la biografía de Juan Velasco Alvarado. Su infancia, su juventud, su carrera militar y los hechos que ocurrieron desde que llega a la presidencia y estando en la misma presidencia. Información que deben tenerlo como noción, que no deben olvidarla, porque mucho marca a la persona, sea militar, sea civil, su infancia, su juventud, y luego en qué se va a especializar, estudios que va a llevar posteriormente. Muy bien, vayamos a los hechos en el aspecto político. ¿Cómo llegó Juan Velasco Alvarado a la presidencia? ¿Qué ocurría en el Perú? ¿Qué hechos estaba ocurriendo cuando Velasco estaba cerca a la presidencia? Primero, recordemos el fin de Fernando Belaúnde Terry de su gobierno por golpe de Estado, por el mismo Velasco Alvarado. ¿Qué pasaba? Para Juan Velasco Alvarado, el gobierno de Fernando Belaúnde Terry era un gobierno de mano blanda, un gobierno que no estaba del lado de la población peruana, que no estaba del lado del campesino, sino que estaba del lado del grupo de poder, de la oligarquía peruana. Por tal motivo, para Juan Velasco Alvarado, el escándalo de la página 11, la política de apoyo a los más poderosos en el Perú, iba en contra de la población, iba en contra de los derechos y de los ideales de lo que es un Estado-nación. Y para Velasco Alvarado, que Belaúnde Terry haya aceptado, como se dice, hacerse de la vista gorda o llevar la fiesta en paz con la IPC a través del Acta de Talara, representaba una total burla contra la población peruana. Una total burla. Porque para él la IPC no tenía sentido de seguir operando en el Perú por todos los problemas que había causado, como de explotar más petróleo de lo que debían, como que sacar más provecho a costas del Estado peruano, y que el presidente Belaúnde con el Acta de Talara se hiciera de la vista gorda todo lo que estaba pasando en el Perú con la empresa IPC, como le robaba al Estado. Eso fue, como se dice, la gota que rebalsó el vaso para que Velasco Alvarado le dé un golpe de Estado a Belaúnde. Así que por estos motivos y otros más, Juan Velasco Alvarado le da un golpe de Estado un 3 de octubre de 1968 a Fernando Belaúnde Terry. Velasco Alvarado no hubiera logrado esto sin apoyo de las Fuerzas Armadas. Tenía a su lado, estaba de su lado el ejército, ¿ok? Marina y aviación. Tenía a las Fuerzas Armadas de su lado, a un grupo muy considerable. Así que Belaúnde Terry, que todavía era presidente, tuvo que renunciar, tuvo que aceptar la derrota, tuvo que aceptar el golpe de Estado de Velasco Alvarado. El Plan Inca. El Plan Inca es una especie de estrategia, una visión geoestratégica de protección de los intereses nacionales, pero también el Plan Inca tenía aspectos negativos, aspectos poco planificados, poco tecnificado. Por lo tanto, el Plan Inca
que fue creado por Juan Velasco Alvarado con una serie de reformas en la parte económica y en la parte política, fue una gran propuesta, muy llamativa, claro, para la población que durante años vivía siendo explotada. Vivía siendo explotada por los terratenientes, por la oligarquía, y vivía en pobreza. Así que el plan Inca para un gran grupo de la población, sobre todo para los campesinos, fue muy bueno. Por ejemplo, con este plan Inca, ¿qué se buscaba? ¿Qué se logró? Se logró nacionalizar la famosa IPC, la International Petroleum Company. Esta empresa estadounidense fue nacionalizada por Juan Velasco Alvarado, ya que la IPC le estaba robando al Perú con el petróleo, por ejemplo. Decía, estoy extrayendo tanta cantidad de petróleo, pero luego la cantidad real que explotaba era mayor a lo que estaba figurando en papel. Trató de sacar máximo provecho la IPC sobre la explotación de petróleo. Por ese motivo, Juan Velasco Alvarado nacionaliza la IPC. Y lo peor de todo es que no le pagó una indemnización a la IPC, simplemente lo nacionalizó y le dijo, señores, retírense, váyanse a su país. Y no le pagó, no hubo ninguna reparación por haber nacionalizado a IPC, la empresa. Por lo tanto, Juan Velasco Alvarado estaba diciendo a todo el Perú, con esta nacionalización de la IPC, que el acta de Talara que firmó Belaúnde Terry quedaba sin efecto. Todos los acuerdos que la IPC y Belaúnde Terry habían acordado quedó sin efecto. No existía el acta de Talara. Por lo tanto, todo lo que se acordó va a ser deshecho. IPC, regresa a tu país. A este día, en el cual se anula el acta de Talara que se firmó en el gobierno anterior, se le va a llamar el Día de la Dignidad Nacional. ¿Por qué dignidad nacional? Porque se expulsó a esta empresa estadounidense que le robaba al Perú extrayendo petróleo y queriendo pagar una cantidad menor a la que debía pagar. ¿Qué aspectos sociales tenemos en el gobierno de Velasco Alvarado? Por ejemplo, se creó el SINAMOS, Sistema de Apoyo a la Movilización Social. O sea, las protestas, reclamos que la población tenga o sienta y deba expresar. El objetivo era que los sindicatos, los obreros, apoyen al SINAMOS, pero no tuvo tanto apoyo. Así que en 1979 el SINAMOS se va a desintegrar. Por otro lado, yendo a la parte educación, lo que trata de hacer Juan Velasco Alvarado es generar en los estudiantes una conciencia nacional, un amor por la patria. El objetivo de Velasco Alvarado no era crear un Estado socialista, comunista, nada de eso. Más que todo lo que tenía en mente Velasco Alvarado era crear el amor por la patria, o sea, nacionalismo. No era ni capitalismo ni tampoco se iba para el comunismo, era nacionalismo. Lo que tenía en mente Velasco Alvarado respecto a la educación era la idea de crear al hombre nuevo. ¿Y qué es eso? ¿Qué es un hombre nuevo? Según el punto de vista de Velasco Alvarado. Un hombre crítico que razone, no un hombre que se deje llevar por la superstición, por los dogmas, no un hombre que solo acepte lo que le dicen y punto, sino un estudiante que sea altamente crítico, un estudiante que se sienta identificado con su país, con su geografía,
un estudiante que reconozca y acepte la diferencia, que en la diferencia está la unidad. Por lo tanto, en lo que son los colegios, va a establecer la educación para el trabajo, la famosa EPT, en el cual a los estudiantes se le enseñaban ciertas técnicas, ciertos conocimientos para poder elaborar, por ejemplo, taller de bordado, de costura, actividades técnicas, aparte de los conocimientos básicos. También Velasco Alvarado le va a dar el visto bueno al uniforme. Va a crear el famoso uniforme único, que hasta hoy en día en los colegios públicos se utiliza. ¿Cómo es el uniforme único? Camisa blanca y pantalón plomo. Ese uniforme único fue generalizado en todos los colegios públicos del Perú en su gobierno. Y hasta hoy en día en los colegios públicos se sigue utilizando ese uniforme. Y algo más hizo Velasco. Exigió que todos los estudiantes aprendieran el quechua y que el quechua era obligatorio. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en este entonces? Velasco Alvarado prohibió que se transmitieran canales donde se hablara otro idioma y obligó de que en los medios de comunicación, en ciertos momentos en que se ofrecía una noticia o un informe, se hable en quechua también. Eso es lo que hizo a nivel educativo. La enseñanza del quechua en los colegios públicos, que era obligatoria. Debías saber tu idioma nativo y también el quechua, que es otro idioma oficial del Perú. En lo que es sociedad, y seguimos también en la reforma educativa, esta reforma estuvo dirigido por el filósofo peruano Augusto Salazar Bondy. Como ya les había explicado, al estudiante de secundaria y primaria no solo se le va a enseñar conocimientos, cursos como por ejemplo aritmética, geometría, álgebra, cursos de letras, de ciencias biológicas, sino que se le reforzaba con una actividad técnica. O sea, tú salías del colegio y también te sabías cómo elaborar, por ejemplo, vestimenta, cómo cortar la madera, cómo elaborar productos con la madera, ebanistería, entre otros. El uniforme escolar era tipo militar, estilo militar. La educación era bilingüe, claro, el español más el quechua, que eran los idiomas oficiales. También se creó el SUTEP, que es el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana, SUTEP. Pero ya en la fase final de su gobierno, en 1975, hubo una gran huelga policial. En el aspecto social, ¿qué pasó? Por el otro lado, la parte negativa, Juan Velasco Alvarado prohibió que se publique cualquier noticia. O sea, si había una noticia, un periódico, un diario, un escritor que hablaba en contra de Juan Velasco Alvarado, ¿qué es lo que hacía Alvarado? Enviaba a los soldados a ese programa o a esa cadena televisiva o a este diario, a la editorial, y lo mandaba a cerrar. Y si no lo cerraba, les daba un ultimátum a los escritores y a los jefes, a los dueños, que si no cambiaban el mensaje de sus noticias iba a ser cerrada completamente y ese diario o cadena televisiva iba a ser nacionalizada. Le trataba de infligir miedo. Por lo tanto, Juan Velasco Alvarado creó una oficina, ¿ya? Una oficina especializada en lo que es filtro de noticias. Por ejemplo, si yo soy el diario El Comercio, mi rubro es
la información escrita a través de los periódicos, por ejemplo. Lo que yo iba a publicar tenía que pasar por el filtro que Juan Velasco Alvarado había creado, este organismo que se encargaba de filtrar información, qué salía y qué información no salía. Si este filtro veía que la noticia generaba controversia contra Velasco Alvarado, simplemente le decía, ¿sabes qué? Borra esta parte y recién lo puedes enviar y recién se puede publicar. Si no ocurría esto, simplemente toda la noticia quedaba descartada, si hablaban mal de Velasco. Así que Velasco controlaba los medios de comunicación, qué salía y qué no salía. Medios de comunicación escritos y audiovisuales, como la televisión, por ejemplo, la radio. Si a él no le aparecía algo que estabas comentando, simplemente pedía que lo modifiques. Y si no lo modificabas, podía cerrar la casa televisiva o la empresa de radio, por ejemplo, las radios. Así que prácticamente se recortó la libertad de expresión. Se cortó la libertad de expresión. No podía haber crítica contra Velasco Alvarado, ya que él tomaba represión. Y en esta política de represión, Juan Velasco Alvarado mandó a cerrar el comercio, el diario El Comercio. Lo clausuró, lo confiscó, lo expropió y luego lo vendió. ¿Qué significa eso? Nacionalizó el diario. Nacionalizó esta empresa que se dedicaba al rubro de venta de información a través de los diarios. Pasó a manos del Estado y luego lo remató. En la parte política, como ya habíamos escuchado, habíamos entendido, la postura de Juan Velasco Alvarado no era socialista ni era capitalista, él era de tendencia nacionalista. Él trataba de hacer un cambio, una revolución en el Perú, pero intenciones pudo ser, pero la forma como lo hizo fue totalmente errada. Es por eso que el Perú, cuando Juan Velasco Alvarado asume la presidencia, varios países no le daban el visto bueno al Perú y se rompió relaciones con varios países de América por la tendencia nacionalista de Velasco. Y por el contrario, Velasco Alvarado restablece las relaciones diplomáticas con Cuba. Para poder estar preparados en caso de desastre, Juan Velasco Alvarado crea el sistema de defensa civil. Y a nivel militar sí fue algo muy bueno para el gobierno peruano con Velasco Alvarado, ya que Velasco Alvarado mandó a renovar el material bélico, tanques, fusiles, todo. Es más, se decía también de que Juan Velasco Alvarado estaba renovando el armamento peruano para una posible guerra contra Chile y recuperar Tarapacá y Arica. Y a nivel militar, el Perú se había rearmado rápidamente. Sabemos que Estados Unidos no le quiso vender a Juan Velasco Alvarado por la tendencia política e ideológica de Juan Velasco Alvarado. Así que Juan Velasco Alvarado, como tenía cierta conexión con la URSS, al ver que Velasco Alvarado no le quiere, o sea, que Estados Unidos no le vende, la URSS acepta la propuesta de Juan Velasco Alvarado de comprarle armamento soviético. Y es así como Juan Velasco Alvarado, le compra armamento a los soviéticos. La URSS que todavía existía. Y Estados Unidos, peor, rompió relaciones con Velasco Alvarado, con el Perú.
ya que le compró armamento al enemigo. También no olvidemos que Juan Velasco Alvarado va a nacionalizar y confiscar los bienes de los medios de comunicación a través de la ley de telecomunicaciones, en el cual puede expropiar los canales de televisión a su antojo. Puede confiscar los diarios, también puede hacerlo. Puede confiscar las emisoras radiales, también lo puede hacer. Como presidente, así sea de facto, lo puede hacer. Y el Perú estuvo muy bien armado a nivel militar. Se rumoreaba por ahí de que Juan Velasco Alvarado le quería declarar la guerra a Chile y recuperar los territorios que ya había mencionado. Pero Chile también se va a dar cuenta de las intenciones de Velasco Alvarado y va a comenzar a rearmarse. Pero si el Perú, con Velasco Alvarado, se hubiera adelantado mucho antes que Chile y le declaraba la guerra a Chile, posiblemente ganaba la guerra. Estaba mejor preparado a nivel militar y a nivel de material bélico que Chile. Pero no ocurrió eso. Por lo tanto, esta primera parte del gobierno de Juan Velasco Alvarado estuvo marcado por la represión, por el autoritarismo, por el abuso de poder, por cortar la libertad de expresión. Y eso en una parte de la población lo veían bien y en otra parte de la población, sobre todo los sectores oligarcas, sectores del empresariado, no era bien visto. Iba en contra de sus intereses. Ellos tenían en mente de que si Velasco Alvarado hacía eso con los medios de comunicación, ¿por qué no podría hacerlo con sus empresas, con su negocio? Así que no lo querían a Juan Velasco Alvarado. Muy bien, esto sería la primera parte del tema sobre Juan Velasco Alvarado.